Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es The Sherlock Blog. Esta ya es nuestra segunda entrega. Yo soy el profesor Antonio Panchi y bueno, pues en esta ocasión nos corresponde hablar acerca de personajes de la ciencia ficción. ¿Qué es lo que va a suceder aquí hoy? Pues bueno, hoy les voy a presentar algunos de los personajes más representativos de la novela negra o de la novela policial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, de las letras que buscan más bien representar qué es un detective y qué es lo que le corresponde hacer. Bueno, pues lo que haremos hoy es que yo te voy a presentar un top, digamos, un top 4 de los personajes que yo considero los más interesantes o de los más interesantes acerca de la cuestión criminal. Propiamente lo que estamos viendo aquí no es quién piensa la maldad, sino más bien quién la deduce. ¿Quién nos puede deducir quién es el criminal y qué fue lo que pasó en ese lugar? Sin embargo, he de decirte que estos son simplemente personajes de ficción, son simplemente personajes que alimentan nuestra imaginación y nuestra posibilidad de crear nuevas conclusiones, romper esquemas e incluso reformular nuestra ciencia criminológica, criminalística o la perfilación criminal. Vamos entonces con nuestro número 4. Nuestro número 4 en esta ocasión sería, digamos, un personaje creado por Agatha Christie. Y Agatha Christie va a crear a Hércules Poirot, o bien Hércules Poirot. Es un personaje, digamos, belga. ¿Quién es Hércules Poirot? Bueno, él va a salir en muchas novelas de Agatha Christie. Y esta es una de ellas, que se llama, digamos, Cita con la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo lo que les voy a presentar de los autores en general son tanto pros como contras, para que ustedes se animen a leerlos. De hecho, aquí la intención es que vayan, los lean y quieran ser como ellos. Porque yo quise ser como uno y por eso estudié criminología. Después me enteré que era ficción y bueno, heme aquí, ¿no? Tratando de batallar con mis fantasmas. Sin embargo, ¿quién es el personaje que crea entonces Agatha Christie? Hércules Poirot. ¿Y cuáles diríamos que son sus pros y cuáles diríamos que son sus contras? Bueno, en cuanto a contras, más bien hablaría de la novela en general. La novela hay que leer más o menos unas 150 cuartillas de una letra muy pequeña para llegar a ciertas conclusiones que, bueno, uno podría haber entendido en muchas menos páginas, ¿no? Quizás a mí no me gustó tanto la creación de personajes. La novela está dividida en dos partes, ¿no? La primera tiene que ver con la creación de las personas que se van a ver involucradas en el acto, y la segunda, pues ahora sí, la intervención de Hércules Poirot. Casi lo único que nos interesa es la intervención de este personaje. Entonces, bueno, yo no diría que estuvo como excelente. Sin embargo, bueno, ya sería cuestión de su opinión. ¿Cuál sí sería uno de los pros? Y de hecho que admiro de este amigo Poirot es que él lo que hace es enlistar cada una de las situaciones, vaya entrevista a cada uno de las personas que intervienen, digamos, en el acto, de los posibles responsables, los entrevista uno por uno y él va haciendo anotaciones puntuales. Esto pasó a tal hora, esto pasó a tal hora, esto pasó a tal hora y esto pasó a tal hora. Empieza a hacer una conjetura de los hechos, empieza a valorar quién le está mintiendo incluso, y entonces sí va a llegar a la conclusión de cuál es la reconstrucción del hecho. ¿Cómo? Con una historia. Va a concatenar los eventos y entonces va a decir esto sí fue, esto no fue. Otro de los contras y por qué lo considero el número 4 es que Hércules Poirot está muy sobrevalorado de sí mismo. O sea, es un tipo que lo que le extraña es que hubiera un crimen que en realidad no pudiera resolver. Eso me parece que hoy en día incluso nos ha afectado en cuanto al discurso y al diálogo posible de la criminología y estas ciencias penales. Sin embargo, el tipo es muy bueno. Pasemos a nuestro segundo caso. ¿Quién estaría entonces en el tercer lugar? Es un personaje de Ray Bradbury que sale en una novela, o más bien en un conjunto de cuentos que se llama así, justamente Memoria de Crímenes. Y Memoria de Crímenes tiene muchos relatos, como que estas historias un poquito de matar, donde hay un criminal, hay víctimas, y entonces dentro de estas historias pues sale un tipo como Dusser Mulligan. Dusser Mulligan lo que va a hacer es un detective aparentemente que yo lo diría hoy como un antihéroe. Es un antihéroe porque tú no sabes si, y esto sería uno de sus contras, no sabes si está haciendo el bien o si está haciendo el mal. O sea, el tipo actúa por sí actúa en contra de los criminales, pero parece que lo que busca simplemente es una cuestión de vanagloriarse él mismo. Entonces,
de repente uno aquí no sabe si juega para los buenos o juega para los malos o para quién juega, ¿no? Entonces, bueno, aquí se vuelve un poco complicado. Sin embargo, yo creo que es un tipo que sí tendría en mi equipo. ¿Qué es lo que hace Poirot? Poirot se va a definir a sí mismo, perdón, Dooser Mulligan se va a definir a sí mismo como no como un detective, sino como un sujeto que es una patada en el estómago, o sea, que es un golpe en los bajos, es un tipo castroso, es un tipo que te va a llevar al límite, es un tipo que te va a hacer ver tu suerte. Lo que él hace en Los Criminales es ir inquietarlos hasta encontrar sus puntos más profundos y entonces sacarlos para que exploten. O sea, los tipos que son sus víctimas, es decir, aquellas personas que persigue este Dooser, más bien son casi terminan siempre o llorando o muertos. Y uno dice, bueno, pero Dooser los mató. No, Dooser no mueve absolutamente nada más que su intelecto, su labia y el corazón de cada una de las personas que está persiguiendo. ¿Quién sería entonces nuestro segundo puesto? Y aquí yo creo que es donde vamos a causar controversia e incluso un poquito de desacuerdos. Nuestro segundo puesto pertenece al personaje creado por Arthur Conan Doyle llamado Sherlock Holmes. Yo sé que te puede causar ruido porque quizás es el autor que más conoces, porque ya hay muchas series y hay muchos cuentos de él. ¿Qué diría que son sus contras? Quizás contras le encontraría muy pocos, ¿no? La gente le encontraría más contras que yo, porque es un tipo que suele ser aislado, suele ser distraído, no habla mucho con las personas, incluso parece que vive en un mundo totalmente raro. Es decir, muchos lo considerarían un loco, y quizás esos serían sus contras, pero yo ahí encuentro toda su fortaleza. Yo me basé en un texto, y ustedes disculparán por la edición, pero bueno, en ese entonces era lo que tenía, que se llama Estudio en Escarlata. Estudio en Escarlata es una historia, digamos, de unos crímenes que se van a dar por ahí, digamos, extraños, fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano. El libro empieza, el texto inicia con la cuestión de cómo es que Watson, ustedes quizás conocerán a Watson porque es su pareja de Sherlock Holmes, cómo se conocen. Watson está buscando un departamento donde vivir porque es un exiliado de la guerra. Vino porque precisamente lo lesionan en la guerra en el brazo y entonces él está buscando dónde vivir, no tiene mucha lana y le recomiendan a Sherlock Holmes. Cuando ellos se encuentran, Sherlock Holmes le dice inmediatamente, ¿sabes qué? Tú eres un médico, estuviste en la guerra y además vienes de Afganistán. Watson queda sorprendido. Y este es otro de los pros que yo les daría, por ejemplo, en general de este tipo que es Arthur Conan Doyle y de sus cuentos en particular. Uno no tiene que esperar muchas cuartillas para figurar quién es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se muestra de inmediato con su audacia, te empieza a desmenuzar todo. Ustedes capítulo a capítulo van a aprender cosas porque hace relaciones todo el tiempo está hilando, todo el tiempo está observando. De hecho, este tipo es un científico. Dentro de sus cualidades que de hecho le pone Watson es que él no le gusta mucho la literatura. Sin embargo, sí, las cuestiones criminales y bueno, él parece una enciclopedia del crimen, es decir, tiene casi todos los antecedentes de lo que se ha hecho en el crimen, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho y además está buscando hacer ciencia. Este texto empieza, el estudio en Escarlata, con que él está buscando una reacción o más bien está buscando una sustancia que lo que haga es explotar la hemoglobina, ¿no? Y entonces la encuentra y bueno, él está fascinado. Por supuesto es muy conocido por tocar el violín. Watson y él van a vivir juntos. Quien escribe de hecho lo que es Sherlock Holmes y digamos que la figura por la que conocemos a Sherlock Holmes sería Watson, su amigo. Bueno, Sherlock Holmes es evidentemente conocidísimo y yo diría que es la razón por la que yo entré a estudiar criminología sin saber que era un personaje ficticio. Esto no me sorprende porque se supone que el 70% aproximadamente de las personas que viven en Inglaterra tampoco lo sabían, así que bueno, me exima un poco. Vamos entonces a nuestro puesto número 1 y nuestro cuarto personaje. En el primer lugar está una figura creada por Arthur Conan Doyle. Perdón, ese era el tercero y es Sherlock Holmes. En nuestro primer lugar está una figura creada por Edgar Allan Poe. ¿Y quién es el personaje? Auguste Dupin, o bien Auguste Dupin. Este amigo es brillante, o sea, es un detective que lo que se trata es un poco de ver más allá de las cuestiones del crimen y entonces valorar aquello que nunca ha sucedido. Él cambia la cuestión de qué ha pasado a
¿qué es lo que nunca ha pasado? Y entonces él se empieza a cuestionar por esto. ¿Por qué les recomiendo totalmente a Edgar Allan Poe? Porque Edgar Allan Poe no tiene tapujos en la lengua. Si Agatha Christie manejaba una clasificación A, quizás Ray Bradbury y Arthur Conan Doyle manejaban una clasificación B, 15 más. Sin embargo, Edgar Allan Poe maneja una clasificación C. Es más, lo que le sigue. Él no tiene un problema en presentarnos cuestiones gore, presentarnos cuestiones ya más sangrientas. Y además, sus textos sirven para cuestionar un poco lo que en ese entonces se concebía como ciencia. Es decir, lo que él le critica mucho a la policía es que ellos, al aplicar nada más las cuestiones de la ciencia, jamás van a poder ver más allá de lo que ellos creen que tienen que saber. Es decir, saliéndose del protocolo, a los policías no les quedaría absolutamente nada. Y entonces te invita, ahora sí, y para esto es lo que tenemos que ocupar la ficción, a pensar nuevas posibilidades. Si la ficción en cuanto a literatura nos funciona, es porque nos permite ver horizontes que jamás habíamos percibido. Autores en ficción son, por ejemplo, Huxley, o por ejemplo Orwell, o por ejemplo Julio Verne, e incluso Isaac Asimov. Es decir, gente que se adelanta a su época totalmente y nos pinta un panorama de lo que pudo haber pasado. Edgar Allan Poe lo hace de una manera brillante, y además el tipo solamente vivió 41 años, y en ese nos brindó absolutamente todo lo que tendríamos que saber, incluso de las cuestiones criminales. Quizás después tendríamos que leer más a fondo un tipo como Dostoyevsky, pero bueno, todo a su tiempo. Y hablaremos entonces de los hermanos Asimov y de Crimen y Castigo, y bueno, entre otras cosas. Sin embargo, bueno, esto les dejaría hoy. Les he presentado los 4 personajes, ¿no? Por un lado tenemos a Hércules Poirot, por otro lado tenemos a Dusser Mulligan, por otro lado tenemos a Sherlock Holmes, y cerramos en esta ocasión con Auguste Dupin. Todos estos marcan el ideal de lo que esperaríamos de una gente que se dedica a ser detective, o de una persona que pretende esclarecer las cuestiones más oscuras de la sociedad, incluso del mismo ser. ¿Acaso esto no se relaciona con la filosofía? Es muy curioso que los últimos 2 personajes que les presenté, tanto Sherlock Holmes como Auguste Dupin, jamás escriben nada, y sin embargo son gente a su alrededor los que dan cuenta de quiénes son estos personajes. Bueno, con esto cerraría hoy, y aquí entonces tendríamos que aperturar lo que vamos a ver la siguiente clase. El último personaje del que se supo, digamos el más famoso de los que se ha sabido que no escribe de sí, y sin embargo lo conocemos, fue Sócrates, quien es considerado el padre de la filosofía. Su discípulo, quien se encargó de escribir todo lo que él era, incluso se ha creído pensar que es un personaje imaginado por Platón, que Platón imaginó en un personaje a Sócrates, y entonces nos dio sus enseñanzas. Bueno, lo que hoy sabemos de filosofía, lo que hoy sabemos de ciencia, tanto exacta como social, o al menos de la base de sus cuestiones, se basa en un personaje como Sócrates, una persona que de sí jamás escribió, pero que dejó muestra de todo lo que él era a partir de sus discípulos. Caso curioso, como lo acabamos de ver ahora, pasó con Dupin y también pasó con Sherlock Holmes. Pues bueno, en esta ocasión te voy a dejar un regalo. Te voy a incluir el texto de Crímenes en la calle Morgue, que es justamente el que me basé hoy para hablar de Auguste Dupin, y espero que lo disfrutes. Son 50 cuartillas, pero se leen rapidísimo. Tú no vas a poder dejar el texto. Es muy afable, y además tiene como reflexiones, tiene cuestiones críticas, incluso va a salir un tipo como Vidocq, del que después hablaremos. Sin embargo, bueno, por ahora esto es todo. En la siguiente clase lo que vamos a plantear un poco son cuáles son los alcances y cuáles son las posibilidades de pensar la criminología, es decir, cuáles serían los alcances en cuanto a incrementar sus objetos de estudio, y entonces sí, con esto cerraríamos hoy. Te reitero mi nombre, yo soy el profesor Panchi, esto es The Sherlock Blog, y bueno, cualquier duda, pues ya sabes. Los chicos que no entraron hoy, pues ni modo, nos vemos en la siguiente clase, lleguen temprano, y los de allá atrás, por favor, ya cállense. A ti te veo en la siguiente clase, cuídate mucho, nos vemos, esto es The Sherlock Blog. Chao.